La última víctima de la aterradora historia de la Inquisición no fue asesinada en Hispanoamérica, ni en otras tierras de misiones y evangelización. Ocurrió en Europa, concretamente en España, y más concretamente en Valencia. A principios del siglo XIX, Europa iniciaba su industrialización. De los viejos talleres artesanales se pasaba a un modo de producción fabril, se instalaban máquinas de vapor y se construían las primeras líneas de ferrocarril. Un nuevo mundo estaba surgiendo, pero el viejo no se resignaba a morir ni a dejar de matar para imponer la fe. Una novela histórica recrea los hechos. Era un caso muy curioso porque por la época, ¿no? Estamos ya en pleno siglo XIX y la Inquisición anda por ahí quemando herejes, ¿no? Era una cosa como muy anacrónica y surrealista, ¿no? Y me interesó desde el principio. Europa avanza a toda máquina hacia la industrialización, ¿no? Ya hay fábricas en Inglaterra, en Francia, en Alemania, ya hay barcos de vapor. Empiezan a haber las primeras líneas férreas, justamente durante esos años, ¿no? Los primeros ferrocarriles, ¿no? Y mientras la locomotora industrial pues va hacia un mundo nuevo, ¿no? Con las sinfonías de Beethoven, Hegel pues con su pensamiento moderno y tal, pues la España más oscura todavía pues haciendo de las suyas. El periodo en el que se basa la novela, en que suceden realmente los hechos, es un periodo bastante reaccionario, ¿no? Es la década ominosa, en que se reintroduce, ¿no? la Inquisición, la censura de libros, toda una serie de cosas, y hay una persecución bastante fuerte pues, de gente más liberal, de comuneros, de organizaciones de estas estilo masón, por ejemplo, carboneros. Tras la entrada de los 100.000 hijos de San Luis y el fin del trienio liberal, la represión absolutista hacia liberales, masones, librepensadores y en general hacia todo aquel que se les opusiera fue feroz. No en vano a este periodo, de 1823 a 1833, se le conoce como la década ominosa. Hubo comisiones militares, purificaciones en las universidades, delaciones, venganzas, palizas y miles de exiliados. Los absolutistas pidieron a Fernando VII restablecer la Inquisición por segunda vez. Recordemos que este rey firmó la derogación de la Constitución de Cádiz precisamente en Valencia. Pero habían pasado 10 años y la situación política era diferente. La presión de las potencias extranjeras logró que no se atreviera a hacerlo. No obstante, en algunas diócesis se restableció de manera no legal pero consentida bajo el nombre de juntas de fe con las mismas personas, medios y métodos. La más activa sin duda fue la de Valencia, a cuya cabeza estaba su arzobispo, el siniestro Simón López. Había sido diputado en las Cortes de Cádiz, donde se distinguió en la defensa de los privilegios de la Iglesia. En 1820 prefirió salir del país a acatar la Constitución. Él fue quien creó en el verano de 1824 la Junta de Fe de Valencia, pero ¿se puede llamar aquello Inquisición? Las juntas de la fe en ese momento son la Inquisición. Es estúpido negarlo, o sea, es otro nombre, no se restablece el nombre oficial de la Inquisición, seguramente porque el Vaticano no lo tiene claro. Incluso el Vaticano es más progre que la Iglesia o sectores importantes de la Iglesia española en esos momentos, ¿no? Y el arzobispado de Valencia de forma muy concreta, con Simón López, el arzobispo, en ese momento que lleva la mitra, ¿no? Pero en las juntas de la fe es que va repasando la nómina, la gente que son, eso, el presidente, el secretario de la junta, son antiguos inquisidores, todos son antiguos inquisidores, es la misma cosa, ¿no? Y el tipo de vigilancia a la que someten a la sociedad, ¿no?
el tipo de, digamos, de faltas o de delitos que persiguen y que juzgan son exactamente los mismos, y los procedimientos son los mismos. Ellos juzgan y después, una vez juzgado el reo, pues el reo es relajado, o sea, es traspasado a la justicia ordinaria para que aplique la condena. La Inquisición nunca aplicó condenas. Las condenas las aplicaba la justicia ordinaria, ¿no? Pero eran ellos que, digamos, cedían ya el reo condenado a la justicia. Ripoll combatió contra los franceses. Fue hecho prisionero y llevado a Francia, donde se convirtió al deísmo. Los deístas admiten la existencia de Dios como principio y causa del mundo, pero niegan que intervenga en los asuntos humanos. Al poner en duda la validez de la religión revelada, no creen en sus dogmas, ni siguen sus ritos. Cayetano, a su vuelta de Francia, decidió ser maestro, para lo que tuvo que superar el visto bueno eclesiástico. Impartía sus clases en una choza de la huerta de Ruzafa, por entonces una zona de huerta muy cercana a la ciudad de Valencia. En 1824 fue detenido y encerrado en la prisión de San Narciso, junto a las actuales Corts Valencianes. Hasta el momento de la condena, más de 2 años después, nunca se le comunicaron las razones de su arresto. No se le permitió hablar ni se le otorgó un defensor. Es un maestro de escuela, pobre de solemnidad. Fue condenado como deísta, ¿no? Y por lo tanto, pues lo que suponemos es que se inscribían estas corrientes bastante generales, especialmente en Francia, ¿no? Bastante corrientes, vinculadas a pensadores como Rousseau o como Voltaire especialmente, ¿no? En que, o sea, son gente que no se proclaman ni ateos, ni mucho menos, ni agnósticos, se proclaman como creyentes, claramente creyentes, en una divinidad que está presente en todas partes. O sea, por decirlo así, el deísmo se encuentra en todos los lugares, en la naturaleza, por descontado, pero en las personas, en todas las criaturas de Dios, digamos. Y es a través de la creación, de la naturaleza, de los ríos, de los animales, de las plantas, de las personas, que puedes llegar a un auténtico conocimiento de Dios. Peligroso. Muy peligroso para la Iglesia porque te saltas el intérprete oficial de la doctrina y de las creencias religiosas, que es la jerarquía eclesiástica. Claro, te saltas a los curas, te saltas a pues, toda, sí, la estructura de los obispados y por descontado del Vaticano. Los delitos de los que fue acusado fueron sustituir en las oraciones de clase la expresión Ave María por alabado sea Dios, no acudir a misa ni llevar a sus alumnos, no salir a la puerta de la choza donde daba clase para saludar el paso del viático quitándose el sombrero y comer carne los Viernes Santos. Durante esos años, y durante muchos años después también, la educación en España estaba controlada por la Iglesia, sobre todo por órdenes eclesiásticas, ¿no? Y entonces, en este caso no, él era un maestro de escuela rural, de una barraqueta, de la Huerta de Valencia, pero su nombramiento, como todos, había de pasar por el plácit del obispado, ¿no? De los responsables de la educación en ese momento. Y lo pasó, por lo tanto después es la misma Iglesia que lo suspende, evidentemente, como maestro, lo suspende y lo expulsa y lo procesa. Pero además, claro, el peligro, digamos, era una víctima fácil porque se podía argumentar que corrompía las almas tiernas y jóvenes. Y eso es uno de los argumentos en el juicio, ¿no? Y además él, digamos, fue tan íntegro, o tan burro, depende de mantenerse en sus 13 hasta el final. O sea, le ofrecieron diversas veces que abjurase, que renunciase a sus creencias. Lo hubieran mandado a un retiro espiritual, quizás lo hubieran expulsado al exilio, no lo sé, pero habría conservado la piel, ¿no? Él se negó en todo momento, dijo que sus creencias eran esas y que él tenía que ser fiel
a lo que pensaba y que no pensaba jurar y tal, y ahí pues se lo cargaron al final por contumaz. El 20 de marzo de 1826, el Tribunal de la Fe concluyó: que sea relajado don Cayetano Ripoll como hereje formal y contumaz a la justicia ordinaria, para que sea juzgado según las leyes que haya lugar, cuyo parecer ha sido confirmado por excelentísimo e ilustrísimo señor arzobispo. La sala del crimen de la audiencia confirmó la sentencia y lo condenó a la pena de horca y en la de ser quemado como hereje pertinaz y acabado, y en la confiscación de todos sus bienes. Se trataba de demostrar al mundo que la herejía seguía siendo un pecado capital en el Estado español, y para ello no se dudó en sacrificar la vida de un pobre maestro rural. Por lo poco que se sabe, parece que realmente era un personaje pobre de solemnidad y bueno hasta la médula, ¿no? Efectivamente, todas las fuentes coinciden en mostrarlo como una persona tranquila, afable, pero firme en sus convicciones. Así lo describe alguien que lo conoció y católico practicante, el historiador Modesto Lafuente. Un hombre caritativo, sobrio y dotado de excelentes prendas. Durante 2 años se le destinó un teólogo para instruirlo en los dogmas católicos, pero a pesar de la amenaza de muerte, no transigió. Una vez hecha pública la sentencia, apareció un problema que retrasó la ejecución y que podía haber salvado la vida del infortunado maestro. Entre sus papeles no aparecía su certificado de bautismo. El reo había sido condenado como hereje, y si no estaba bautizado, la sentencia no tenía sentido, ya que no podía condenarse a alguien por abandonar la Iglesia cuando nunca había formado parte de ella. Esta situación causó gran revuelo, pero por fin en Solsona, lugar de nacimiento de Cayetano, apareció el certificado de bautismo, que en este caso fue un certificado de muerte. El 26 de julio, el 31 según otras fuentes, 2 años después de ser detenido, Cayetano Ripoll, con las manos atadas, fue sacado de su celda en la prisión de San Narciso. En ese sitio hoy confluyen la calle de la Libertad y la calle del Salvador, 2 crueles paradojas. Durante el itinerario por las calles de Serranos, Caballeros, Plaza del Tosal y Bolsería, hasta llegar a la Plaza del Mercado, la gente le insultó y le apedreó. En el cadalso, sus últimas palabras fueron: muero reconciliado con Dios y con los hombres. En esos momentos la condena vigente para un hereje está muy clara, está estipulada legalmente, y es quemarlo en la hoguera. Y entonces hay una serie de cláusulas incluso el mismo fiscal ya lo dice, y después en la condena, en la sentencia, que dice que, hombre, que hay eximentes y que tales barbaridades en pleno siglo de las luces y tal no se pueden aplicar, ¿no? Y que no se puede quemar a la gente. Lo matan igual, pero no lo pueden quemar. Y entonces, para compensar esto, como se tiene que purificar al hereje, ¿no? Y esa es la idea de las llamas, ¿no? La Inquisición lo que hace con el fuego es purificar la impureza religiosa. Pues lo simbolizan pintando unas llamas en el tonel o en el cazo donde va a parar después de que lo cuelguen en la horca, ¿no? O sea, cae dentro de ese cubo pintado con unas llamas. Sobre lo que ocurrió con su cadáver hay varias versiones. En una de ellas se trasladó al crematorio de la Inquisición junto al puente de San José y allí fue quemado y sus cenizas arrojadas al río Turia. En la otra versión, el cuerpo fue metido en un tonel pintado de serpientes y arrojado al río, y allí fue recogido por la Cofradía de los Desamparados y enterrado en el cementerio de los Ajusticiados en Tabertes Blanques,
junto al barranco del Carraiset. Hasta el punto de que hay, pues eso, 3 o 4 versiones distintas. No sé, cada uno que se imagine la que más le convenga. De todos modos, yo creo que lo que se ha hecho es simplemente conjeturar o especular un poco en base a lo que se solía hacer en esos casos, ¿no? Y es cierto que a veces los quemaban y esparcían las cenizas. Enterrarlos en un cementerio católico no, imposible, porque muere como hereje, por lo tanto no pueden enterrarlo con una cruz en el cementerio ordinario en esa época, ¿no? Entonces, si lo llegaron a enterrar, lo enterraron en otro sitio, o no, o lanzaron sus cenizas o lanzaron su cuerpo al río. Lo que está claro es que es un cuerpo impuro. Por lo tanto, o bien lo queman, o bien lo tiran en algún sitio, pero nunca en compañía de los muertos puros, que son los bautizados, los católicos confesos. Este manuscrito es muy importante para la historia de Cayetano Ripoll, porque es un manuscrito que recoge la crónica exacta de lo que aconteció el día que lo ahorcaron. Está escrito ni más ni menos por Miguel Mendoza, que era un oficial del archivo del Reino de Valencia. Supongo que fue un testigo ocular de los hechos. Dice así: lunes 31 de julio de 1826 ahorcaron a Cayetano Ripoll, natural de Solsona, en Cataluña, por hereje contumaz. Según parece, seguía la ley de Moisés. La sentencia era se le pusiera en un calabozo y no en la capilla, y que no le diese ninguna confesión, y que después de muerto se le quemare el cadáver. En efecto, no se le puso en la capilla y sí en un calabozo donde estuvo los 3 días antes de ajusticiarle. La sentencia de la sala. Esto es la sala del crimen. Pasó un oficial de la sala a tomar el pase del señor gobernador de la Mitra, don Miguel Torance y Ceballos, pues el Tribunal de la Fe había también entendido en esta causa, sin embargo de la sentencia, el dicho señor gobernador y vicario general dispuso fueran varios sacerdotes doctos, a ver si le podían reducir y que adjurase de sus errores, pero todo fue en vano. Hasta punto de tirarlo de la horca, le exhortaron, pero murió impenitente y pertinaz. Dispuso el señor gobernador y vicario general que las imágenes de los retablos de la carrera se cubriesen, cosa que causó grande espanto. La cofradía de los desamparados no le asistió en nada, y con su propia ropa de pantalón y chaqueta de paño, lo ahorcaron. Cuando lo bajaron de la horca, lo metieron en una bota o cuba pintada de llamas de fuego y lo enterraron en la parte exterior del cementerio general, donde entierran los que mueren fuera del gremio de la iglesia. Como digo, noticia importantísima porque, reitero, fue debido a un testigo ocular de la talla de Miguel Mendoza. Luego, posteriormente, transcurrieron 20 años, la noticia la recoge el cronista oficial de Valencia, Vicente Boix. Vicente Boix refrenda la fecha de ejecución. De esta general anotación es importante 2 o 3 cosas. Una, que pone el lunes día 31 de 1826 como fecha de la ejecución. Y esto, ya digo, es importante porque se hablaba también del día 26. No, fue el día 31 de julio de 1826. Otro dato importante. No queda claro, no queda muy claro lo que se hizo con el cadáver. Unos dijeron que lo habían llevado al barranco de Carraiset, donde enterraban a los ajusticiados. Esto era por medio de la cofradía de la Virgen de los Desamparados. Pues no. Aquí lo que dice es que fue enterrado en el cementerio general de Valencia y frente al cementerio general. Entonces yo tengo que suponer, casi con toda seguridad, que fue frente de la actual puerta,
en el área donde hoy en día está el cementerio británico, que era el antiguo camino de Picassent. 6 días después, Simón López escribió a un miembro del tribunal donde le felicitó por su conducta y le expresó la pía esperanza de que Dios quiera que sirva de escarmiento para unos y de lección para otros. La noticia fue recibida en el extranjero con un estremecimiento de horror. La repercusión internacional fue enorme. Nadie se podía creer que en España la Inquisición no solo siguiera existiendo, sino que todavía siguiera asesinando por razones religiosas en autos de fe, algo que parecía propio de siglos atrás. Fernando VII tuvo que censurar a la Audiencia de Valencia por haber confirmado la sentencia de la Junta de Fe, ya que ésta no era ningún tribunal legal. Su establecimiento no había sido autorizado por orden alguna del rey. Reacción interna y externa, hasta el punto que hay noticias en periódicos de Francia, de la Gran Bretaña. El caso llega al Vaticano, eso parece claro, y también parece que eso es el motivo principal, el escándalo que se arma en Europa, además con muchas tonterías, por ejemplo, yo he leído algunas noticias que salen en Francia diciendo que si era un judío, que si digamos lo habían quemado cuando no lo quemaron, ¿no? Bueno, ese tipo de rumorología que en esa época era muy abundante, ¿no? Porque, bueno, pues la prensa era un poco más rústica, pero sí que se produce un cierto escándalo internacional, digamos, y seguramente eso es lo que explica que Ripoll sea el último ajusticiado por la Inquisición. Porque el mismo gobierno es un gobierno reaccionario, muy conservador, de Fernando VII, absolutista claramente, pero no le interesa según qué escándalos con el Vaticano, por descontado, ni tampoco con la Francia católica. En ese momento, pues Francia está bajo una monarquía conservadora, católica y tal, no tan bestia como la española, pero vamos, los 100.000 hijos de San Luis, ¿no? Todo ese tipo de cosas es muy reciente. Son gobiernos amigos y no interesa este tipo de desprestigio, ¿no? del régimen español como un régimen prácticamente antediluviano, perdido en las tinieblas del pasado. La Inquisición se abolió definitivamente en el Estado español el 15 de julio de 1834. El 30 de abril de 1869, tras una referencia expresa a Cayetano Ripoll, varios diputados presentaron la siguiente enmienda del artículo 21 de la Constitución. Ninguna iglesia, corporación o asociación religiosa, ningún sacerdote ni ministro de ninguna religión podrá ejercer sobre los miembros y sacerdotes de sus religiones respectivas otra jurisdicción que la espiritual. Su memoria no se ha perdido del todo en Valencia. Durante la Guerra Civil, a la actual calle de la Beneficencia se le cambió el nombre por el de Cayetano Ripoll. En septiembre de 1980, siendo alcalde Ricard Pérez Casado, se puso su nombre a una plaza y se recordó su condición de maestro. Pero ni esta memoria ha quedado a salvo del ataque simbólico. Precisamente en esa plaza se ha colocado con calzador uno de los muchos templos de nueva planta que el ayuntamiento ha concedido a la Iglesia Católica. No es casual que sea Valencia donde la Inquisición se cobrara su última víctima mortal. A lo largo de la historia, la Iglesia valenciana ha sido especialmente ultramontana, rancia y violenta, secuestrando a los poderes públicos y coaccionando a la sociedad civil. Basta un vistazo a la historia desde la más lejana a la más cercana para comprobarlo. En 1391, la presión sobre los judíos valencianos era enorme. Se les arrinconaba en su gueto e incluso se les forzaba a bautizarse, en contra de la propia doctrina de la Iglesia, que considera que un sacramento solo es válido si se hace en libertad. Vicente Ferrer, un predicador apocalíptico, instigaba el odio contra los judíos.
No sustentéis médicos infieles, ni les compréis viandas que estén encerrados y aislados por muros, porque son los mayores enemigos. Que no sea cristiana su nodriza, ni se coma con ellos. Si os envían un pan, echadlo a los perros. Si os envían carne, cogedla viva y no muerta. Consiguió que, bajo pena de multa, se les pudiera obligar a asistir a sus predicaciones. El 9 de julio de ese año logró por fin la toma al asalto de la judería valenciana y la matanza que le siguió. San Vicente Ferrer no solo es santo, sino que es el patrón de Valencia. En 1482 se instaura la Inquisición. Sucesivamente se van creando sus tribunales. 1482 Sevilla y Córdoba. 1484 Toledo y Barcelona. 1488 Valladolid, Murcia y Mallorca. 1489 Cuenca. 1505 Las Palmas. 1512 Logroño. 1513 Palermo. 1526 Granada. 1569 Lima y México. 1574 Santiago de Compostela. 1610 Cartagena de Indias. En Valencia tenían mucha prisa. 1482. Lluís Alcañiz era un médico de prestigio que contribuyó a redactar los estatutos fundacionales de la Universidad de Valencia y ocupó su primera cátedra de cirugía, pero fue acusado de converso y su mujer fue asesinada, él quemado, sus bienes confiscados y sus descendientes inhabilitados para muchos oficios. El padre de Luis Vives tuvo la prudencia de enviarlo con 16 años a estudiar a París, y esto le salvó la vida. Su padre fue quemado vivo. Su madre, que murió en una epidemia hacía muchos años, fue desenterrada y quemados sus huesos. Se mató a su tío, a su tía, a su primo y su mujer, al cuñado. Su familia fue destruida totalmente y todos sus bienes confiscados en beneficio de la Inquisición. Luis Vives nunca pudo volver a Valencia. Los únicos papas de lo que luego sería España fueron valencianos y no dejaron un gran ejemplo en Roma. Alfonso de Borja, Calixto III, tuvo obsesión por la cruzada contra el turco cuando ya su tiempo histórico había pasado. Practicó el despotismo con familiares y paisanos. Era inculto y dilapidó libros griegos y latinos de la Biblioteca Vaticana y despojó a otros de sus encuadernaciones de oro y plata para dedicar esos fondos a su cruzada. Rodrigo de Borja, Alejandro VI, le superó con creces con sus crímenes y sus orgías incestuosas. Según Mario Puzo, autor de la novela El Padrino, la familia Borja es la primera familia mafiosa de la historia. Ni Isabel ni Fernando asistieron nunca a un auto de fe. Durante una visita a Valencia de Carlos V, la ciudad se empeñó en celebrar uno para agasajarlo. Triste honor servir de escenario por primera vez para un rey. A principios del siglo XVII, en el reino de Valencia vivían la mitad de todos los moriscos de los reinos peninsulares. El inquisidor de Valencia recomendó la castración como método de control de natalidad. En 1609 se les expulsó a todos, más de 300.000 personas, y la Inquisición confiscó sus bienes. Según el cardenal Richelieu, fue el acto más bárbaro de la historia del hombre. El carlismo, que tenía como lema Dios, Patria, Rey, tuvo uno de sus principales bastiones en Castellón y Valencia y uno de sus líderes principales en la figura de Ramón Cabrera, el tigre del maestrazgo. Su fe nunca le impidió perpetrar salvajes escarmientos y matanzas de civiles, o quizá los perpetró gracias a su fe. Cuando intentó tomar Valencia, cerca de Burjasot, mandó fusilar a 700 isabelinos. Hoy sigue siendo una leyenda para los carlistas valencianos. La guerra civil acabó en Valencia y por tanto en esta región se atraparon a miles de personas que no pudieron huir al extranjero. Paterna es conocido como el Paredón de España, ya que fue allí donde más personas se fusilaron.
Actualmente, miles de personas siguen tiradas en fosas comunes sin que los poderes públicos hagan nada en su memoria. Sin embargo, ha sido precisamente en Valencia donde se sitúa la única administración pública que ha facilitado terrenos para la construcción de un macrosantuario en honor de los mártires de la Cruzada. La primera visita de Benito XVI a España fue precisamente a Valencia. El ayuntamiento se sigue negando a presentar las cuentas. ¿Cuánto costó la visita? El asunto parece privado, pero el dinero era de todos. Solo en Valencia se ha tratado de boicotear la asignatura de educación para la ciudadanía, tratando de impartirla en inglés, frente a la oposición de profesores, padres y alumnos. Se han enviado inspectores a los colegios y se ha perseguido a todo aquel que discrepara. El inglés no le preocupa a la Generalitat Valenciana. La prueba es que la Escuela Oficial de Idiomas es insuficiente desde hace décadas y se cae a trozos. Se trata, una vez más, de utilizar las instituciones y el dinero público para imponer la religión de los gobernantes. El recurso contra el apóstata que litigó para tratar de que se borrara su nombre del libro de bautismo se interpuso por el Arzobispado de Valencia. Solo en Valencia se ha concedido el carácter de ciudadano al no nacido y se trata de tutelar a las mujeres, incluso a las adultas, para que no aborten. Los que defienden la familia son los que menos se ocupan de ella. En Valencia, cuidar a las personas dependientes no es defender la vida. La persecución de la homosexualidad adquiere en Valencia ribetes ridículos. El sacerdote de Benidorm ofició la boda de una pareja de elefantes de un parque. Mientras tanto, la Iglesia niega el derecho al matrimonio entre dos personas del mismo sexo. La confusión de lo público y lo privado, la concesión de privilegios, dinero, solares, entidades educativas que no cumplen la ley es constante. Quizás es pensar muy a largo plazo, pero en el 2026 se cumplirán los 200 años de la muerte del último ajusticiado por la Inquisición, de Gaietà Ripoll. Pues ¿por qué no ir preparando con tiempo alguna cosilla para que Valencia pues finalmente se reconcilie con este caso tan emblemático, ¿no? Tan emblemático para la ciudad y que además pues es en todo el Estado español, ¿no? Es un caso que puede ser útil para reflexionar sobre el pasado y sobre ciertas cosas, porque es realmente el último caso en toda España y en todo el mundo. Claro, lo último que queda es en España, por lo tanto es el último caso universal ejecutado por el Santo Oficio, por la Inquisición. Es un caso importante en este sentido. O quizá Cayetano Ripoll, maestro de Ruzafa, merecía tener como última víctima mortal de la Inquisición que ha habido en el mundo una placa o una estatua allí donde fue asesinado por la religión. Nunca está de más recordar que esos horrores hayan quedado atrás no quiere decir que estemos a salvo definitivamente de ellos. Evoquemos de nuevo las palabras del arzobispo de Valencia. Dios quiera que sirva de escarmiento para unos y de elección para otros. Ellos siguen aquí y siguen tratando de imponernos sus creencias y su moral, por las buenas o por las malas.